Bienvenido una vez más y vamos a comenzar con la clase de hoy. Muy bien. Muchas gracias una vez más bueno, como dijo el licenciado, una vez que hay alguna duda, con gusto para colaborarles, ¿ya? Bueno, el tema que nos toca es la tributación en unidades educativas, ¿no? Quise poner este gráfico porque cuando hablamos de impuestos, normalmente estamos así, ¿no? Como andando en una cuerda floja porque realmente impuestos desde su creación con el transcurso del tiempo se ha convertido en una institución que tiene como principal objetivo la de recaudar impuestos. Entonces, todas las personas que estamos de alguna manera eh, eh, alcanzados por estos impuestos, estamos en la necesidad de conocer los mismos. Esto es conocido para ustedes, es la pirámide de Kelsen, y he querido colocar esta primera diapositiva para que nosotros estemos seguros y que conozcamos cuál es la pirámide en cuanto se refiere a las leyes de nuestro país. Entonces, como ustedes pueden observar, la primera parte, la primera parte de nuestra pirámide está la constitución política del Estado, en este caso, ¿no? Que es la ley de leyes y es la que ampara toda la parte legal de Bolivia, los derechos del ser humano y todo eso que ustedes seguramente lo han escuchado. Debajo de la Constitución tenemos las leyes orgánicas o especiales, ¿no? Esta, esta parte es donde nosotros nos vamos a concentrar en esta ley que ha emitido el gobierno en 1986. Yo recuerdo que les mandé una práctica donde les preguntaba sobre los impuestos y el nacimiento de estos impuestos. Los impuestos que están actualmente en vigencia han sido creados por la ley 843 del 20 de mayo de 1986. Después de estas leyes están los decretos, leyes ordinarias o decretos. Entonces, como yo voy a compartir con ustedes, y por supuesto ustedes ya tienen todo lo que es la ley 843, debajo de la ley viene un decreto. El decreto es el que reglamenta siempre la ley, ¿no? Entonces sale una ley y esta ley es reglamentada por un decreto. Ahora, es importante para nosotros recordar que estas leyes son de conocimiento general. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque esta ley es promulgada, bueno, en ese momento era el Parlamento y ahora es el Estado Plurinacional, es promulgada por ellos, firmada por el presidente de la, en ese entonces, República y hoy Estado, y es publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Al ser publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, se convierte en una ley de conocimiento público. Entonces, nadie puede alegar desconocimiento de esta ley. Ahora, a la vez que sale esta ley, sale un decreto ley, decreto supremo, en el caso de Bolivia, decreto supremo, donde aclara algunos aspectos que no han quedado claros en la ley. Entonces, cuando veamos nosotros la ley 843, tenemos que ver también los decretos de esta ley. Nosotros nos vamos a basar más en el IVA, el IT, el IWE, el RC-IVA, y dependiendo del tiempo vamos a tocar quizá algún otro impuesto más en forma rápida. Ahora, siguiendo con esta pirámide, posterior al decreto, vienen los reglamentos o las resoluciones de cada entidad, ¿no? En el caso de impuestos nacionales, ustedes saben muy bien que impuestos nacionales emite lo que se llaman las resoluciones normativas de directorio. Estas resoluciones normativas de directorio están por debajo de las leyes, de los decretos, y vienen como reglamentos que ya emite la institución. Entonces, nuestro módulo se va a basar en la ley, el decreto, y vamos a ver algunas resoluciones más que afectan a esta parte. Queda claro
en esta pirámide que esta forma de jerarquización de la norma legal no puede ser vulnerada. Es decir, si yo tengo, no puedo sacar un reglamento que vaya contra el decreto o contra la ley. Y esta ley no puedo sacar contra la Constitución, ¿no? Ustedes saben que impuestos nos impone ciertos montos por multas, ¿no? Por no enviar libro de compras, por no presentar el formulario, o eso está en este nivel. Pero en la ley le da a la autoridad a impuestos de que ellos digan cuántos son las multas. Y en la ley establece que existen multas. Entonces, reitero, un reglamento o una resolución no puede estar contra el decreto, a la vez este decreto no puede estar por sobre la ley y esta ley no puede estar por sobre la constitución política del Estado. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Lo que nosotros vamos a ver en este módulo es el inciso A, que son los impuestos. Esta es una clasificación de los tributos. Y como aquí podemos ver, el impuesto es parte de los tributos, ¿no? Porque los tributos, ahí lo estamos mencionando bien, son los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esto está determinado en una ley también de Bolivia, que es la ley 2492, que es el Código Tributario, que también voy a compartir con ustedes, ya que esta ley ha tenido muchas modificaciones. Entonces, con ustedes se va a ir modificando, se va a compartir estas leyes que les estoy mencionando para que tengan conocimiento. Pero aquí lo que nos interesa es que los impuestos se constituyen en un tributo. Bien, ustedes saben que estos impuestos van a ser emitidos a través de una ley. Las tasas son de carácter municipal, que las gobernaciones o las alcaldías pueden emitir, y las contribuciones especiales son fondos que se puede generar para una obra específica. Por ejemplo, en X alcaldía no hay suficiente presupuesto para arreglar una calle. Entonces se pide, ya sea a la junta vecinal o al pueblo, que ayude con un monto de dinero para poder terminar esa calle. Entonces se constituye una contribución especial. Las tasas, ustedes han debido observar en las facturas de energía eléctrica. Tenemos la tasa de alumbrado, tenemos la tasa de aseo en algunos casos. Y los impuestos, como ya sabemos, el IVA, el IT, el IWE. Entonces, estos tres se constituyen en los tributos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está comprendiendo? ¿Se escucha bien? Sí, licenciado, estamos siguiendo por el audio, por los demás, pero si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en levantar la mano o directamente tal vez habilitar sus micrófonos y hacer la pregunta, ¿sí? Podemos continuar. Ok. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué son los impuestos? No, los impuestos, ahí está una de las definiciones. Está claro que es un mecanismo para financiar el gasto público, mediante el cual el Estado redistribuye estos ingresos. Supuestamente va a todos los sectores. Aquí este concepto menciona de los ricos hasta los más vulnerables. Y se constituye un instrumento. ¿Sí? ¿Perdón? Ya, seguimos. Entonces, los impuestos son un mecanismo para financiar el gasto público. Eso es lo más importante que dice la teoría, ¿no? Que los impuestos van para financiar las obras del Estado. Bueno, sigo, no sé, hay alguna interferencia, pero yo sigo. El impuesto... Sí, licenciado, solo hay algunos que están con su micrófono abierto y por eso se filtra un ruido, ¿no? Entonces, como siempre les recomendamos que apaguen sus micrófonos. Continúe. Ya, perfecto.
Otra definición de impuesto dice, ¿no? El impuesto es una obligación, generalmente pecuniaria, pecuniaria quiere decir en dinero, en favor del Estado regido por el derecho público. Es decir, que este impuesto está obligado a través de una ley. Se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración. Luego dice, los impuestos en la mayoría surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado. En otras palabras, lo que ya les mencioné, que el Estado es el único que puede determinar qué impuestos va a pagar la población, a quiénes les va a alcanzar, quiénes no van a pagar, en qué formularios van a pagar y todo lo que quizá muchos de ustedes ya lo hacen en las actividades de los colegios en los cuales trabajan o en la institución que trabajan. En otras palabras, el último párrafo nos menciona que los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen que pagar para financiar al Estado, ¿no? Obviamente, sin estos impuestos el Estado no podría funcionar y estos fondos son para carreteras, puertos, aeropuertos, como menciona aquí. Entonces, ese es el objetivo de los impuestos, que no es algo nuevo, porque ahí recuerdo siempre la frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando se cobraba impuestos en la época de Jesús. Bien, este es un cuadro general de impuestos. Aquí, por favor, yo sé que está un poco pequeño, pero este es un cuadro general de los impuestos que están en vigencia. Quizá muchos de ustedes tienen este cuadro, nos obsequian en impuestos nacionales, y es prácticamente un resumen de los impuestos que están actualmente en vigencia. Entonces, ustedes pueden ir viendo, donde está el cursor, cuáles son los impuestos actualmente en vigencia en Bolivia. Conocen ustedes muy bien el IVA, impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el régimen complementario del impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo específico, la transmisión gratuita de bienes, impuesto de las salidas al exterior, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto a las transacciones financieras. Esto es que, bueno, no se ve muy bien, es el IJ, que es el impuesto al juego, y el impuesto por los juegos también que aquí ha creado recién el gobierno. Ahora, este cuadro es importante para nosotros, como lo ha sacado impuestos, en el sentido de que en este cuadro resumen, que, bueno, en algún momento lo voy a dejar en la oficina de posgrado, para que los que requieran se puedan fotocopiar en caso de no conseguir este cuadrito que resumen, ¿no? Entonces, nuestro módulo es importante porque nosotros tenemos que ver de estos impuestos qué grava, es decir, qué actividades están alcanzadas por estos impuestos. ¿Quiénes pagan? Y aquí viene algo importante que también yo les pregunté en una de las prácticas que les di, los exentos, es decir, ¿quiénes no pagan estos impuestos? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque por el conocimiento que tengo, hay varias instituciones de la Asociación Adventista o de la Unión que son exentos de pagar algunos impuestos, ¿no? Por las características. En el caso de las instituciones educativas, es de mi conocimiento que hay algunas que son exentas y, bueno, había uno de las asociaciones educativas que no tenía exención del IVE. Entonces, es importante saber quiénes no pagan o están exentos de los impuestos. Luego tenemos que nosotros estar seguros de cuál es la alícuota de esos impuestos, ¿no? Todo esto está en la ley. Entonces, es de conocimiento de ustedes que, por ejemplo, del IVA, la alícuota es del 13%, del ITE es del 3%, del IVA el 25% y así sucesivamente.
Y lo interesante de este cuadro, que ha sacado impuestos, por eso lo quería poner el cuadro así, es qué formularios se deben utilizar, ¿no? ¿Qué formularios? Esto obviamente yo voy a ir desarrollando en el módulo de una forma rápida. ¿Y cuándo se debe pagar? Entonces, como ustedes pueden ver, estos impuestos tiene dentro de la ley lo más importante, qué actividades pagan, quiénes no pagan o son exentos, cuál es la alícuota o el porcentaje de esa ley, de ese impuesto, perdón, y qué formularios se deben utilizar para pagar cada impuesto y cuándo se debe pagar. Muy bien. Ahora, puse esto porque también al hablar de los impuestos anteriores, de lo que es el IVA, el IT, no olviden ustedes que estoy hablando de las personas que están dentro del régimen general, ¿no? Que son las que están prácticamente alcanzadas por estos impuestos. Ahora, hay otro régimen, el cual no nos corresponde, pero es bueno mencionarlo, es el régimen simplificado, ¿no? Ustedes pueden ver este grafiquito donde nos habla de que para ser parte del simplificado tengo que cumplir con estas características: ser comerciante minorista, ser artesano o ser vivandero. Estos son los precios unitarios máximos, las ventas anuales máximas y el capital máximo de este grupo de personas. Nosotros, las instituciones, no estamos dentro de este régimen simplificado. Este régimen simplificado no emite facturas y paga un impuesto trimestral. No nos corresponde este régimen. ¿Por qué? Porque nosotros no entramos en ninguna de estas tres categorías. No somos ni minoristas, ni artesanos, ni vivanderos. Pero puede darse el caso de que en algún momento yo compre algo de este grupo de personas. Y ahí la pregunta es, obviamente, estas personas no me van a dar una factura. Y corresponderá hacer alguna retención si compro de este grupo de personas. O no será necesario la retención, pero ¿y cómo me voy a respaldar si es que yo compro de algún grupo, de alguna de estas personas, algún bien, ¿no? Puede ser algún artesano que haya hecho alguna obra para, no sé, algunos adornos, no sé, algo que hayamos adquirido. Entonces, también he visto que aplican retenciones, que ustedes saben a qué me refiero, pero hay una norma que me menciona que si yo compro de una de estas personas y este grupo tiene en su local el certificado de inscripción a impuestos, donde dice que están en el régimen simplificado, aunque es difícil, yo puedo obtener una fotocopia de ese SUNIT para respaldar mi compra y no aplicar ni retención y obviamente no le voy a exigir factura. Entonces, por eso es que menciono en esta presentación que hay un grupo autorizado por ley a no emitir factura, pero tiene que estar clasificado como minorista, artesano o vivandero. Y en el caso de nosotros, los contadores, si adquirimos algo de uno de estos grupos, para respaldar el gasto necesitamos tener la fotocopia del NIT para demostrar que nosotros hemos hecho una compra de ya sea minorista, artesano o vivandero. Caso contrario, si es que yo no puedo obtener este documento, entonces corresponde la retención porque no tengo factura. Bueno, este es un ejemplo de un NIT, ¿no? De un NIT del régimen general. Ahí va el nombre del contribuyente, ustedes lo tienen esto, el domicilio y la actividad. Bien, entonces, antes de ya empezar a desarrollar el impuesto al valor agregado, quiero recordarles entonces a ustedes, y sí voy a pasar este material coordinando con la dirección de posgrado, voy a pasar la ley 843 actualizada al 2014,
voy a pasar el código tributario actualizado, voy a pasar la ley 1606, que es la ley que hace las modificaciones a la ley 843, y les voy a pasar la ley 317, que son también modificaciones a la ley 843. Yo les pido que esta base de datos que les voy a pasar, o esta información que es obviamente del conocimiento público, ustedes las tengan en su parte de su biblioteca, porque se constituye en la base de la tributación. Muchas veces en alguna materia de tributaria que nos ha tocado dictar, nos han pedido texto. El texto más importante para esta materia es la ley, justamente, ¿no? Porque es de ahí de donde nosotros pues, sacamos todos los conceptos, ¿no? Mayormente los textos lo que hacen es copiar lo que dice la ley. Entonces, hoy en este módulo, con esa introducción de los impuestos, vamos a empezar a hablar del primer impuesto, que es el impuesto al valor agregado. Estimo que hoy vamos a desarrollar este impuesto y el IT. Y en la próxima sesión desarrollaríamos el RC-IVA, el IWE, y yo les voy a enviar algunos casos para que ustedes puedan resolver y enviarme. Bien. Ustedes saben muy bien que este IVA, impuesto al valor agregado, se aplica a las ventas y compras, ¿no? De todos los bienes. Por la prestación de servicios también, y como dice la ley, y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizado en el territorio de la nación, y las importaciones definitivas. Sabemos que hay un 14.94, que es la tasa efectiva, pero el que nosotros normalmente aplicamos cuando hacemos nuestra contabilidad es el 13%, que es el valor nominal del impuesto al valor agregado. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta sobre la parte general de los impuestos, les doy unos minutos, por favor. Les recordamos que para consultar pueden levantar la mano o también a través de WhatsApp, ¿no? De repente alguien está con el micrófono dañado o algo por el estilo. El licenciado Edson está agregado en el grupo de WhatsApp, así que a través de ahí también pueden hacer las consultas. Y si no, podemos continuar. Muy bien. Muy bien. Esto que ustedes están observando en la pantalla es lo que dice la ley 843 del impuesto al valor agregado. Entonces, yo tomé la decisión de sacar estos conceptos, reitero, de la ley, porque es la base de nuestro conocimiento y nuestra aplicación. Entonces, el objeto del impuesto, como está ahí explicado, son las ventas de bienes, los contratos de obra, de prestación de servicios y toda otra prestación, y las importaciones definitivas, ¿no? Cuando se habla de ventas, yo creo que aquí no hay ninguna duda por parte de los participantes, ya que esta operación es casi de todos los días comprar algo, ¿no? Entonces, los que nos venden, ya sean bienes muebles, están alcanzados por el IVA. Los contratos de obras, hay muchas obras que se ha hecho en las asociaciones que son características de los colegios y de la institución en sí, ¿no? Mejorar las obras de los colegios, etcétera. Debería haber una factura por esos contratos de obras, por todas las prestaciones de servicios que hacemos y toda otra prestación. Ahora, las importaciones definitivas, cualquiera fuere su naturaleza. Puede darse el caso que nosotros hagamos alguna importación de algún material y se llama importación definitiva porque eso que estamos trayendo se queda aquí en Bolivia, o sea, se utiliza aquí en Bolivia. A eso se refiere con importación definitiva, ¿no? Sobre estas actividades se va a aplicar el IVA, sobre todo esto. Ahora, ¿quiénes son sujetos sujetos pasivos? Solo para recordarles,
los sujetos pasivos de la relación tributaria son las empresas, ya sean unipersonales, jurídicas o en el caso de muchas de la iglesia, entidades sin fines de lucro que se convierten en sujetos pasivos. Sujeto pasivo es aquel que tiene una relación con impuestos, aquel que tiene NIT. Entonces, solamente para recordarles, el sujeto activo se convierte en impuestos nacionales, ¿no? Impuestos nacionales es la persona que se convierte en sujeto activo y sujeto pasivo es el contribuyente llamado así por impuestos nacionales. Antes, licenciado, quiero comentarle lo siguiente, haciendo una pequeña pausa. Tengo mensajes de WhatsApp. Dafri dice no hay audio. No sé si no se está escuchando. Luego, sí, solamente tengo esa pregunta. No sé si hay alguien más que tiene algún problema. No, está todo correcto. Eso fue un comentario anterior porque Ahí lo han corregido, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Sí, está bien. Estaba revisando, pensé que era alguna pregunta. Bueno, entonces los sujetos pasivos, en otras palabras, los sujetos pasivos son los contribuyentes. Ahora, estos sujetos pasivos que están alcanzados por el impuesto al valor agregado son aquellos que en forma habitual se dedican a la venta de bienes muebles, realicen en nombre propio o por cuenta de terceros ventas de bienes muebles, realicen importaciones, realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier naturaleza. Esto de prestar servicios incluye cualquier tipo de servicio, ¿no? Servicios de contabilidad, perdón, servicios, no sé, servicios de limpieza, contratar algún servicio de refrigerio incluso, cualquier otra situación que nosotros podamos contratar está alcanzado por el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la norma, ¿no? A no ser que sea parte del régimen simplificado, reitero, en el régimen simplificado no hay emisión de factura. ¿Y quiénes también son sujetos pasivos de este impuesto? Y esto es importante, los que alquilan bienes muebles o inmuebles. Entonces, si la institución en alguna de sus actividades necesita alquilar, ya sea un coliseo, ya sea, no sé, un teatro para hacer alguna actividad, de quien alquile tiene la obligación de emitirle la factura, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. No vamos a meternos mucho con arrendamiento financiero, pero ahí está hablando de que las operaciones de arrendamiento financiero de bienes muebles están alcanzadas por el impuesto. Ahora, ¿cuándo nace? ¿A qué se refiere con nacimiento del hecho imponible? El nacimiento del hecho imponible se refiere a cuándo surge el impuesto. ¿Cuándo surge? Ustedes saben muy bien, y esto lo hemos hecho muchas veces, compramos algo, nos emiten la factura y en ese momento surgió el impuesto al valor agregado. Yo obtengo una compra al crédito, como menciona aquí, también está alcanzado por el impuesto al valor agregado. Por eso que la norma es clara cuando nos habla de que en el caso de ventas, sean estas al contado o al crédito, en el momento de la entrega del bien o acto equivalente, que suponga la transferencia de dominio. Y aquí está lo interesante, ¿no? La cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Entonces, está claro que en el caso de las operaciones de las instituciones educativas o cualquiera sea, cuando yo hago compras, porque yo sé que hay muchas actividades que hacen ustedes que están exentas, ya vamos a ver en los ejercicios, pero en el caso de que nosotros hagamos compras,
en el momento en que nosotros hacemos la compra, obviamente hay otro que nos está vendiendo, ¿no? Entonces, el que nos está vendiendo, tiene la obligación de emitirnos la factura o nota fiscal. Esta factura o nota fiscal se convierte en nuestro respaldo para nuestra contabilidad, ¿no? La factura o nota fiscal, por supuesto que no está sujeto a retención, ¿no? Eh, Esto les comento porque puede darse el caso de que la factura no hayan declarado en el mes que corresponde o no hayan registrado, no sé, y después quieran sacarle alguna retención. Obviamente que eso no es correcto, ¿no? Porque en el caso de las ventas, como dice la norma, o cuando yo compro algo, debe obligatoriamente respaldarse esto con la emisión de la factura o nota fiscal. Ahora, si hay un contrato de obras o de prestación de servicios, otra prestación, cualquiera fuera su naturaleza, dice, ¿no? Porque cuando la ley me habla cualquiera fuera su naturaleza, me está hablando que sea cual sea el contrato de obra o prestación de servicios, desde el momento en que se finalice la ejecución o prestación o de la percepción total o parcial del precio el que fuere anterior. Es decir, que la obligación de emitir la factura va a surgir, como dice en la ley, desde el momento en que finalice la ejecución o prestación o en el momento en que hay algún pago. Entonces, si hay un pago por esta obra, va a surgir obviamente la factura. Cuando se finalice la ejecución de esa obra, va a existir la factura. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, yo hago un contrato de construcción, póngale, de ampliación de las aulas de un colegio. Normalmente por el contrato nos van a pedir un anticipo para que ellos empiecen a trabajar. En el momento en que le doy el anticipo, no es necesario que me emita la factura porque, como su nombre indica, esto va a ir como un anticipo. Todavía no se está concretando la operación, no está finalizando la prestación. Va a ir solo como un anticipo. Entonces, contablemente, ustedes, yo sé que lo hacen, registran seguramente como anticipos sobre contratos o anticipos eh, para futuras construcciones o incluso obras en curso o cualquiera de esas cuentas que me constituye en un activo. Ahora, a medida que va avanzando la obra, muchas veces ellos nos hacen un informe del avance de la obra y ya ahí nos piden que se vaya pagando por el avance que han hecho de esa obra. Es en ese momento en que surge el hecho imponible y debe emitirse la factura para poder respaldar ese pago que se ha hecho, ¿no? Es así como actualmente están trabajando todas las empresas constructoras basadas en este inciso B de la ley 843 del nacimiento del hecho imponible, que menciona que en el caso de los contratos, en el momento en que finalice la ejecución o prestación, se va a emitir la factura fiscal. Bien. Bueno, la liquidación o base imponible que menciona la ley constituye la base imponible el precio neto de la venta. Es decir, cuando habla de base imponible, me está diciendo sobre qué valor se va a pagar el impuesto o se va a calcular el impuesto. A eso se refiere con base imponible. Dice, se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir del precio total los siguientes conceptos: bonificaciones, descuentos, valor de los envases. En el caso de las importaciones, la base imponible estará dado por el valor CIF, aduana. Yo estimo que en esta parte no hay mucho problema por parte de los participantes del módulo, porque ya todos, digamos, sabemos cómo se obtiene el IVA en el caso de las ventas y de las compras, ¿no? Sabemos que el IVA se obtiene del total de la factura, ¿no? Estos casos de bonificaciones o descuentos, sabemos cómo se expone en la factura, y esto que no se da mucho, ¿no? Que nos cobren por el valor de los envases.
Esto casi no se aplica, pero esto de bonificaciones y descuentos, sí, a veces cuando compramos algo viene incluido un descuento. Aquí es importante mencionarles que recuerden ustedes que en el caso de la gasolina, por ejemplo, la base imponible solamente es el 70% de la factura. Esto ha sido a través de una ley que, reitero, voy a compartir con ustedes para que es bueno que tengamos respaldo en cualquier circunstancia de por qué en el caso de la gasolina o del diésel no sacamos el IVA del total de la factura, sino solamente el 70%. Esto está amparado por una norma legal que, reitero, voy a compartir con ustedes, colocando como título la norma legal que respalde, en el caso de la gasolina, que hay un porcentaje que no está alcanzado por el IVA. También es importante para ustedes en esto de la base imponible, otro ejemplo que les doy, que es de su conocimiento, es el asunto de la factura de luz y energía eléctrica. En el caso de la factura de luz y energía eléctrica, sabemos que hay una parte que no está alcanzado por el IVA, que son justamente las tasas y la tasa de aseo y la tasa de limpieza, ¿no? Ahora, en el caso de los aviones, de los pasajes, boletos aéreos, también hay una parte que no está alcanzada por el IVA. Normalmente nos cobran 15 pesos por el derecho del aeropuerto, que está incluido en el pasaje, pero no está alcanzado por el IVA en ese momento. Ustedes saben bien que si quiero tener respaldo de esos 15, debo entrar a la página de la SANA y sacar esa factura, imprimirlo. Entonces, es importante esos ejemplos. ¿Por qué? Porque la base imponible en el precio neto de la venta no siempre es el total que diga en la factura, sino va a ser el total sujeto a impuesto. Otro ejemplo que les doy aquí es en el caso de la compra, ya sea de gaseosas. Bueno, no es nuestro caso, pero ocurre, ¿no? La compra de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Bueno, aplicaremos mejor lo de gaseosas, donde hay una parte que corresponde al impuesto al consumo específico. Esa parte resta al valor de la compra, y restando eso se convierte en un gasto válido para el IVA. Ahora, esta parte del módulo, como ustedes están viendo, es bastante teórico, porque estamos analizando la norma y el respaldo de todo lo que nosotros hacemos. Ya en el transcurso de estos días se les va a pasar a ustedes unos ejercicios para que ustedes puedan aplicar esta ley a la parte de los ejercicios. Bien. Bueno, ahí está claro qué es el débito fiscal y qué es el crédito fiscal, ¿no? Débito fiscal es un importe que se saca a los precios netos de las ventas, contratos de obras y toda otra prestación. Y ustedes saben que el crédito fiscal es por las compras que realizo. Ahora, solo para recordar con ustedes que el débito fiscal es una cuenta de pasivo y un crédito fiscal es una cuenta de activo. Este débito fiscal, ustedes saben bien que es una cuenta de pasivo porque es una deuda que tengo con el Estado, y el crédito fiscal se convierte en un activo porque es una cuenta que el Estado me debe por las compras que yo he hecho. Esto también es de conocimiento de ustedes, es que cuando la diferencia determinada de acuerdo a los artículos precedentes, es decir, a estos dos, si hay un saldo a favor del fisco, este importe será pagado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Ahora, esto de forma y plazos que determine la reglamentación se refiere, cuando hablamos de la forma, estamos hablando de los formularios, ¿no? La forma. ¿Dónde voy a registrar esas operaciones alcanzadas por los impuestos? ¿En qué documento voy a mostrar para luego proceder a pagar si corresponde?
Cuando habla entonces de la forma, me está hablando del formulario. El formulario que voy a utilizar. ¿Cómo lo voy a llenar ese formulario? Y cuando me habla de los plazos que determina la reglamentación, me está hablando de hasta cuándo puedo presentar ese formulario. Solo para recordar, sabemos que estos plazos están de acuerdo a la terminación del número del NID de cada institución. Sabemos que 013, 114, 215, 316 y así sucesivamente hasta el dígito 9. Ahora, cuando hablamos esto de la forma y plazos, sabemos que si yo no cumplo el plazo que me ha establecido la ley para presentar un formulario, ustedes saben muy bien que se va a generar un cumplimiento a un deber formal. Ahora, ¿puedo presentar antes del plazo establecido por ley un formulario? Sí lo puedo hacer. No necesito esperar hasta el último día para presentar el formulario. Puedo hacerlo antes, ¿no? Entonces, a eso se refiere con cuando hay un saldo a favor del fisco, este importe se ingresará en la forma y plazos que determine la reglamentación. Formularios, y esto se refiere a las fechas. También cabe necesario aclarar cuando hablamos de los plazos que si el vencimiento de una obligación cae en día sábado, domingo o feriado, automáticamente se traslada al primer día hábil del mes. Eso lo saben porque por las características del grupo sé que muchos de ustedes están ya, por supuesto, con el trabajo realizado. Si por el contrario la diferencia resulta un saldo a favor del contribuyente, este saldo con actualización de valor se compensará con el IVA a favor del fisco para periodos fiscales posteriores, ¿no? Esta actualización de valor, ustedes saben muy bien que actualmente el sistema, la oficina virtual, que es por donde hacemos todas las declaraciones ahora, lo actualiza automáticamente, ya no necesito estar haciendo yo la actualización. Pero la actualización, actualmente el sistema lo hace en función a las UFBs, ¿no? Bien. Ahora, esto solo para recordar que el periodo fiscal de esos impuestos, dice, se liquidará y abonará sobre la base de una declaración jurada efectuada en un formulario oficial por periodos mensuales, ¿no? Entonces, la norma es la que nos indica en qué periodos debo yo declarar los documentos del IVA. En este caso está claro que es por periodos mensuales. Dice, constituyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Y aquí hay algo importante ya. Dice, las exportaciones quedan liberadas del débito fiscal que les corresponde. Es decir, que las exportaciones están liberadas del débito fiscal IVA. Aquí hay una exención, ¿no? Que las exportaciones no están alcanzadas por el débito fiscal IVA. Bien, y por último, de esta parte del IVA, el incumplimiento de la obligación de emitir nota fiscal o documento equivalente. El incumplimiento de esta obligación hará que el comprador no tenga derecho al cómputo del crédito fiscal, ¿no? Eso es lo más importante, porque aparte de la sanción que puede existir, es que si yo hago una compra y no emito o no tengo la factura, obviamente no gozo del crédito fiscal IVA, ¿no? Ahora vamos a ver en el caso de las instituciones si se favorecen o no con el crédito fiscal IVA y en qué circunstancias sí se favorecen y en qué circunstancias no. Pero queda claro de que si no hay emisión de factura, no se puede computar el crédito fiscal IVA. Ahora, otra cosa importante que ustedes saben es que aunque hay algunas exenciones, eso no nos libera del hecho de emitir, de solicitar la emisión de la factura por las compras que hacemos, ¿no? Ya cuando se realiza una auditoría a la parte contable de las
de las instituciones, sea cual fuera que sea, no es suficiente respaldar con recibos en el caso de que yo haya comprado de una entidad que está inscrita en el régimen general. No es obligación del que haya hecho la compra respaldar esta operación con una factura, ¿no? Eh, Aparte que hay un cierto ahorro si yo compro con factura. ¿Por qué? ¿Qué pasa muchas veces? Porque, digamos, no me sirve el IVA, podemos comprar con recibo. Entonces, cuando yo compro con recibo, debo aplicar retenciones y va a variar del 8%, del 12% o del 15.5% dependiendo si es compra de servicio o compra de bien. Entonces, esas retenciones debo aumentarla a mi precio y pagar. La empresa tiene que pagar esa retención para que ese gasto sea un gasto legal. Eh, entonces, por eso reitero que dentro de la norma me obliga a que yo deba comprar algo con factura, o el que me vende debe emitirme la factura con el objetivo de respaldar ese gasto, ¿no? Al final que la factura realmente se convierte en un documento hasta de reclamo en caso de que ocurra algo, ¿no? Que no esté, que hay algún problema con esa compra, la factura se constituye en un documento que puedo utilizarlo para recuperar algún dinero o alguna compra que no haya sido bien realizada. Ahora, si quienes están exentos de este impuesto o quienes están liberados de este impuesto, dice los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país o las mercaderías que introduzcan los viajeros que lleguen al país, descritas de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Quizá este caso sea importante, ¿no? Porque, bueno, este caso no se aplica, ¿no? Porque ya sabemos, bueno, se da para el cuerpo diplomático, pero este caso, muchas veces pueden, por algún caso, viajar ustedes o alguno de los de administración al exterior. ¿Y quienes no pagan el IVA? ¿No? Dice de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Si no estoy mal informado, sabemos que podemos introducir a Bolivia algún bien máximo hasta $1,000 sin pagar ningún impuesto, ¿no? En este caso sin pagar el IVA, pero si el precio excede esos $1,000 ya corresponde a hacer una DUI, una declaración única de importación, y pagar el impuesto. Por eso es que la norma dice que las mercaderías que introduzcan los viajeros que lleguen al país de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Muy bien, con eso estuviera acabando la parte normativa de la ley 843 en lo que se refiere al IVA. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración sobre esta parte legal, ¿no? Reitero una vez más, todo esto debemos volcarlo a algunos ejercicios que debamos hacer para aplicar la ley. Y estos ejercicios yo se los voy a enviar y seguramente en la próxima sesión nos vamos a dar unos minutos a través del Excel para mostrar cómo se ha resuelto el ejercicio. Grover está con la mano levantada. Grover puede habilitar su micrófono para la pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Cuando realizamos una compra en el exterior y traemos la factura para su respaldo, contablemente se registraría como un recibo esta compra en el extranjero. Gracias, Lice. Muchas gracias. Ya, esta compra, primeramente, las preguntas que yo te haría, Grover, es, ¿esta compra está vinculada con la actividad de la empresa, de la institución? Claro, naturalmente, para el descargo y para su registro. Ya. Obviamente esa factura que han comprado va a venir a nombre de una de las ASEAs, ¿no? O de una de las instituciones educativas.
Así es. Ya. Entonces, si cumplo esos requisitos, es decir, si esa compra está vinculada con la actividad de la empresa, si la factura de respaldo está a nombre de la institución y si esa compra ha sido autorizada a través de algún documento, seguramente donde se le designa a esa persona que a un viaje y que está autorizado a traer ciertos bienes o lo que sea necesario, se constituiría en una factura del exterior. Obviamente no tiene crédito IVA, pero tampoco se aplica una retención. Sería directamente como yo no diría la palabra recibo, porque si utilizo la palabra recibo voy a tener que aplicarle retención. O sea, el hecho de que ya tenga respaldo de esa compra con la factura, ya estoy respaldando directamente el gasto de la empresa que ha realizado. Eso es, Grover. Eso lo vamos a aclarar, Grover, cuando veamos el IUE, por ejemplo, ¿no? Porque en el IUE la norma nos acepta hacer gastos del exterior, ¿no? Siempre y cuando estos gastos del exterior, reitero, estén vinculados con la actividad, el documento esté a nombre de la entidad y exista, ¿no? Un memorándum, una nota interna, dependiendo de su control interno, donde se está delegando a X persona a hacer un viaje a nombre de la entidad y que trae esos documentos, ¿no? Ah, ahora, en el caso de alguna de las instituciones que he conocido de la institución, por ejemplo, puede que hayan traído, no sé, antenas, digamos, para la radio, pero asumimos que esas antenas, por ejemplo, por el costo que tiene, han venido con una póliza, por ejemplo. Entonces, cuando viene con póliza, de esa póliza yo pago el impuesto al valor agregado, que es el gravamen aduanero, y también es un gasto válido para la empresa. Obviamente la póliza es el respaldo de esa compra. Ahora, en el caso de factura, deben ser compras menores a $1,000, ¿no? Porque si fueran compras mayores a $1,000, tendrían que hacer una póliza de importación en el momento que entra o pasa la frontera. No sé si te queda alguna duda más, Grover, o te complica más. No, perfecto, perfecto, Sí, sí. perfecto, licenciado. Ahora, claro, ahora esto reitero una vez más, cuando entremos al IUE, que es el próximo módulo, en el IUE vamos a ver estos gastos al exterior y en las diapositivas que prepare, voy a poner los casos especiales con la norma que respalde este gasto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora si nadie dice nada, yo diría, digamos, si yo compro algo de una empresa que tiene, está en el régimen general, compro computadoras, que es algo que se utiliza bastante. Compro computadoras, pero decido comprar sin factura. ¿Ustedes respaldarían con qué esa compra? ¿Alguien me podría responder? Les ¿Nadie? animamos a participar, por favor. El licenciado ha hecho una pregunta, tal vez podamos responder por el WhatsApp si es que no pueden hacerlo a través de este medio. Licenciado, si podemos repetir la pregunta, por favor. Licenciado Edson, si podemos repetir la pregunta, por favor.
Se ha congelado la imagen del licenciado Edson. ¿Algún problema con su internet? En la próxima reunión vamos a tener que analizar muy bien el IUE y coordinar con esta otra parte para ver cuándo es deducible y no deducible un gasto. Eso creo que va a ser lo más importante. Le agradezco a Richard Ahmed Chukimia, que dice, mucho depende de las políticas contables, compañero. Es cierto, pero las políticas contables de la empresa pueden estar vulnerando la ley 843 o la 1606 o el decreto que regula los impuestos, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes les mostré la pirámide? En la pirámide está constitución, ley, resolución y abajo están los circulares de la empresa. O sea, si la norma, si el control interno de la empresa vulnera alguna parte de la normativa legal, no es suficiente respaldo. La normativa de cualquier empresa tiene que estar enmarcada dentro de la ley que está vigente en el país, ¿no? Porque yo puedo darles, no sé, muchos bonos, pero si me excedo el porcentaje que me autoriza la ley, esa parte ya no es deducible. Sí, alguien puso, no siempre es así, Richard, y bueno, ustedes están leyendo. 8.33% del total de la planilla sería deducible en refrige si es que existe el contrato. Sí. Licenciado, yo estoy viendo que, bueno, recién los participantes de este módulo están empezando a hacer varias consultas y las consultas se están enfocando más al IUE, a lo que es deducible o no deducible, ¿no? Entonces, yo creo que en la próxima sesión podríamos darle mucho énfasis a estas inquietudes de los alumnos y yo preparo un ejercicio para desarrollarlo. Primero les voy a enviar a los alumnos para que participen y luego en la próxima lo presentamos aquí por este medio y lo resolvemos para que esté claro, ¿no? Porque lo último que han puesto ahorita en el WhatsApp es que se debe diferenciar las facturas que sirven para crédito de las facturas que van solo como gasto. Es una respuesta a medias, ¿no? Porque si es gasto, puede ser válido para crédito. Me deja un poco no muy conforme la pregunta. Eso es, licenciado. No sé si podemos continuar o cerramos aquí la sesión. Bien,